Hey folks, and welcome back to the channel. So today I'm taking a look at an artist by the name of Patty Cantu. She is a singer, actually hails from Guadalajara in Mexico. She showed up on the stage with The Warning at Pal Norte to help them sing ¿Qué más quieres? So I know a lot of people had questions about her. Well, she goes back to a duo from the early 2000s called Lou, which was pretty successful. If I look at one of their songs here on YouTube called Por Besarte, it's got 54 million views. So clearly had a fan base. She is a solo artist now, and I believe she also performed at Pal Norte herself. And she took place in the same press conference format that The Warning did, and I featured that on this channel a few days back. But I thought I'd take a look at her own question and answer session. It's about 9 minutes long, and I thought maybe I would learn a little bit more about where she's at today. So if you're not already subscribed to the channel, just know I'm always looking at non-music content that features bands that are touring today. So if that interests you, please subscribe so you won't miss anything. All right, let's go ahead and check this out. Presentación el día de hoy, la gente abarrotó el escenario aquí, a pesar del calor, de todo, estuvo ahí presente. De la hora, de todo. Todo, ¿cómo te sentiste? La verdad es que muy honrada y muy feliz y muy agradecida, y son esos pequeños grandes momentos donde una siente que todo vale la pena, que vale la pena el seguir creando música, el ensayar, el tratar de hacerlo cada vez mejor, el perderte bodas, días de la madre, de repente, ¿sabes? Como personal sacrifice, las desveladas, trying to be a successful artist. Los miedos que tienes a veces de fracasar, pararte en un escenario como el escenario de Pal Norte, que es uno de los más grandes del mundo, en un horario de inicio, digamos, de día, y haber tenido esa cantidad de gente, y sobre todo la energía y la vibra de la gente nos conmovió y nos emocionó a todos, o sea, no solo a mí, a mis músicos, a mis bailarines, a mi equipo. La verdad que feliz. Yo tenía mucho miedo, la neta. Yo no sabía si iba a haber gente, si no, si esto, si lo otro, si les va a gustar, pero yo siempre me preparo con el corazón en la mano. Entonces, gracias Monterrey, gracias Pal Norte. La siguiente pregunta. I'm hearing Hell You Call a Dream in the background. So I'm guessing this is shortly after she joined them on stage for ¿Qué más quieres? Ese lado derecho. ¿No veo? Levanten la mano. Hola, Hola. aquí en el centro. Hola Pati, Luis Fernando de Ethics Live. Oye, te vimos cantando por ahí con Daniela, también te vimos ahí dándote una escapadilla con las chicas de The Warning. ¿Consideras que tienes una vibra muy buena para las colaboraciones o para formar parte de estas presentaciones con otros artistas? Y lo que me gustaría preguntarte es, Are you singing with anybody else here? Artistas femeninas que ahorita has estado participando con And other muchas de ellas, collabs. ¿cuál sería tu colaboración soñada con otras mujeres que igual pavimentaron el Now say camino The Warning. como tú? Ay, Oh, gracias. paved the way. La verdad es que justamente con quienes me vieron hoy son no solamente amigas, sino colegas que admiro genuinamente, ¿no? O sea, Daniela Espala, Bruces, obviamente, bueno, no es mujer, pero este man, y obviamente las de Warning también. O sea, me encantaría tener una colaboración grabada con cada una de estas artistas con las que canté hoy. Empecemos por ahí. Para mí las colaboraciones soñadas no se van de quién es el artista que más se está pegando en el mundo, quién es el artista que más me conviene, ¿sabes? Right. ¿Quién me va a rejuvenecer? ¿Quién me va a...? O sea... Right. Who's going to touch you? Realmente You know. me gusta cantar con la gente que me gusta cantar, que me gusta convivir, que creo en ellos, que creo en ellas, y que me hacen sentir cobijada porque nos entendemos desde ese lugar de señor, señora, escribimos de nuestra vida, esta es nuestra vocación, sabemos lo que se goza y sabemos lo que se sufre, pero no sé, o sea, yo cada vez que canto con Bruce siento que estoy cantando con mi hermana. Cantar con Daniela Espala y grabar con ella es algo que llevamos hablando. So I don't know who tiempo. Con las Bruce Warning, is that con she's Caribe, mentioning. también llevábamos hablando un ratote, o sea, me sentí así como si estuviera en mi mero mole, ya sabes, o sea, me encantaría llevar eso al estudio. La
siguiente pregunta la tenemos. So that's a yes. She would like to collaborate with The Warning, but it was kind of a blanket yes. I'd like to collaborate with everybody that I've sung with and that, that I've admired that's here. So it sounds like maybe she did get around and to some other stages and also sing with other artists. I'll have to look into that. If you have any info on that, let me know below. En el segundo enfrente. Sí, y yo sí veo. Ay, Hola, Priscila del tema Monterrey, acá. ya te vi. Gracias, estaba viendo la tía de atrás. Ok. ¿Qué espera para ti en este 2026 en tu carrera que nos pudieras comentar algunas próximas presentaciones, Bueno, te puedo contar que acabo de lanzar una canción hace ayer, antier, se Ajá. llama Todo lo que está mal. Good Es timing. una canción con mucha pluma de cantautora, pero también con, digamos, estos juegos vocales de mucho reto, en las que yo mismo me estoy tratando de probar como cantante, como Wait, what was the name of the song again? Hold on, I have to go back. Everything That's Wrong. Okay. I'll have to check that out. Es una canción con mucha Maybe pluma not on de channel, cantautora, we'll see. pero también con, digamos, estos juegos vocales de mucho reto, en las que yo mismo me estoy tratando de probar como cantante, como puedo dar más, hasta dónde puedo darlo, pero también mostrar un poquito de ese dolor que se siente en las experiencias reales y cotidianas de cualquier persona imperfecta. Entonces, ese lanzamiento reciente es algo que espero que le llegue a mucha gente, ojalá que lo escuchen. Se llama Todo lo que está mal. Si han sido tóxicos o controlados por un tóxico, o están vigentemente tóxicos, les va a quedar. Y al resto del año seguro se viene más música, se vienen más conciertos. I see some crossover there. Mostré hoy en el Pal Norte es una probada de lo que quiero darles en mi nueva gira, que es como un best of, pero obviamente ya teniendo un set más largo puedo combinarme con cosas clásicas y cosas nuevas. Vienen fechas especiales en Ciudad de México en la Maraca, digamos una gira nueva y por otro lado 4 fechas en la Maraca que comienzan en mayo, pero esas 4 fechas son como si fuera una semi-residencia variada. Cada show va a ser diferente. Pon tú que un show sea todo loop y otro show sea todo afortunadamente no eres, o sea, como que va a haber, cada show va a ser distinto. La siguiente pregunta. All right, so the song is called Everything That's Wrong, the one that she was mentioning. And it sounds like in general she tries to reach her audience. I mean, in terms of writing things where the subject matter is something the audience can grab hold of, and that this particular one sounds like just toxicity, perhaps domestic violence. I'm not exactly sure, but it seems to me that type of subject matter would go very nicely with a lot of what The Warning write about as well, or at least one of the subjects that The Warning writes about. So, yeah, there could be collaboration there. Pregunta la tenemos del lado derecho. De mi derecha a otra derecha, esta derecha. Hola, Pati. Ya le vi. Karim Khashoggi para ABC Noticias. Hola. ¿Qué tal? ABC Pati, News. has formado una gran carrera siendo de las primeras pioneras en el pop mexicano e incluso también hay mucha apoyo, sobre todo entre las divas del pop. Incluso Dana Paola comentó que tú también formabas de esta santa trinidad del pop. ¿Cómo te sientes de este apoyo que siempre hay entre las compañeras de la industria? La verdad es que yo me siento feliz. Hang La on. Trinidad, primeras pioneras en el pop mexicano e incluso también hay mucha apoyo, sobre todo entre las divas. A pioneer of Mexican pop is what he is saying. ¿Cómo te sientes de group este was. apoyo que siempre hay entre las compañeras de la industria? La verdad es que yo me siento feliz de pertenecer a un momento en la historia del mundo de la música donde a pesar de que desgraciadamente tantas cosas malas pasan en la parte del arte y en la parte de la expresión y en la parte de la diversidad y en la parte de la colaboración, la sororidad y el apoyo no es nada más un discurso, es una acción real. Yo amo a mis colegas, no me importa de qué género musical, las admiro, escriben, comparten su vida, se desvelan, van, ensayan, se atreven a transformarse, cambian, ¿sabes? Pero Dana, pero también
las que acabo de mencionar hace un momento, ¿sabes? Daniela, pero Bruces, pero las de Warning, pero Jimena, Sariñana, pero Mon Laferte, pero, o sea, es que, y un montón de artistas emergentes que me encantaría invitarlos como medios, pero no solo como medios, como personas que consumen música, a buscar toda esa música que se está haciendo más allá de la música mediática. Hay muchísimo talento en nuestro país y muchísimo talento en las mujeres del pop y de todos los géneros. Seems that way, doesn't it? Vamos con That's la good. última pregunta, la tenemos en el medio. Last question. Hola Pati, muy buenas tardes. Hola. Adolfo Vázquez, Amor, Síntesis Hidalgo. Preguntarte a ti, como compositora, obviamente también dar o ceder So she writes. obras, llámese inspiraciones y todo eso. ¿Cómo te suenan ellos? ¿Cómo es que tú haces ese clic para que alguien tenga que poder cantar algo? Porque ha ocurrido algo contigo, pero bueno, ¿cuál sería ese elemento para identificarse y decir esto me está representando muy bien, esto yo le tengo esta fe y no voy a hacer Pati Cantú, pero simple y sencillamente lo hizo Pati Cantú de esa manera? Pues mira, la verdad es que mi Sure, I carrera understand como the question. compositora la considero como un camino aparte. Por supuesto compongo todo Oh, lo I que see. interpreto. No siempre tienes la suerte de que todo el mundo escuche todo lo que haces, y sobre todo si llevas 20 años haciéndolo, y es que es normal, ¿no? Tienes mucha suerte si logras un catálogo suficientemente fuerte, no importa si es de ahorita o de hace 10 años. Yeah. Composer versus performer, I believe. The two different Pat Cantus. Pero mi carrera de Patti Cantú cantautora está aquí, y luego paralelamente está mi carrera de Patricia Cantú la autora, que es una carrera que me permite jugar y limpiar cualquier frustración y cumplir muchos sueños alternos, porque es como puedo jugar a ser la artista de otro género, de otra edad, de otro país, y lo hago con esa conciencia de oficio. En los últimos meses he estado componiendo mucho para María José, pero también para artistas de K-pop, pero también para cine, pero también para, ¿sabes? Como que se han venido Really? otras No. It's oportunidades, interesting. artistas anglo. So she's doing a lot of writing, outside writing. Muero porque salgan para poderlo presumir, pero sobre todo más que para presumirlo, para sentir ese como rush de que como autora hay ese crecimiento de oportunidad como mexicana a poner mis palabras en la voz de intérpretes de cualquier lugar. Muchísimas gracias, nos podemos poner Gracias. fotos. Okay, well, that last question now has me to thinking, I wonder if she collaborated with The Warning on the new album, on any of the songs there. It sounds like that's certainly within the realm of possibility. So let me just look a little further into Patti. Yes, she had some pretty enormous success early on. I mean, we go back about 20 years for Lou, and I heard the questioner from ABC calling her a pioneer of Mexican pop music. So those of you that are familiar with her, how would you characterize her legacy or her mainstream? How many people in the supermarket that you ask who Patti Cantú is would know who she is, or who Lou is, the band she was in? Just to give me a little bit of context there. But a very curious and yet welcome collaboration. I have heard it. We haven't released it yet, but we have done a reaction to Que Mas Quieres. It'll come out eventually. And she sounded great to me. I have nothing against her as an artist, and I'm really intrigued, actually. I'd like to find out what she has written for, what she's known for. So maybe I'll look a little bit deeper into her career, her catalog, perhaps as a performer and a composer. So if any of you out there are Patti Cantú fans, maybe you can lead me in the direction of the things to look at first from her catalog or from her performing career. I would just be really interested. It's always interesting to me when someone else comes to The Warning in particular and does a collaboration. And we had a few last year, a few the year before that. It's just cool. I think it's a good practice for the band because it makes you break out of some of your regular habits. Most of the time when you bring somebody else in to work with on the level of writing, it's not always there's no one size fits all for how you do it. And so it can shake things up a little bit, even just to bring in somebody and try writing with them. I think that's why we got such a varied album with Keep Me Fed
And so far, this album's looking pretty varied. I just don't know to what extent we have the outside writers beyond, say, the producer and the Warning. So that'll be interesting to find out. I think we're going to learn more when the tour starts with Youngblood. That happens in a week. So I'm looking forward to that. We'll see what we learn. But yeah, if you have any experience with Patty Cantu, her career, if you've ever seen her, anything like that, something you want to recommend, please leave it below for me, and I'll check it out. All right. And if you enjoyed this video, please give it a like. And if you enjoyed the presentation, please subscribe. All right. Thanks so much for joining me today. I will catch you on the next one. Take care, folks.